Biblia abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiantes son tus penas y tu ser no puede más, hay un amigo que te quiere rescatar. Nosotros fue un reino a construir. Farana, fa, 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 farana, farana, fa, 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 fa. Pam, 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 pam. No rechaces su llamado, no desprecies su amistad. En la cruz te está mirando para darte libertad. Búscale, Él es vida verdadera, es amor, es amistad. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a un programa más. Este es su programa de estudios bíblicos, Biblia Abierta. Con este su servidor Jonathan Mejía, quien les saluda desde la ciudad de la Entrada Copán. A través de diferentes redes sociales nos diseminamos por el mundo como la www.tvestrella.org, y de igual manera nos encontramos en Facebook como Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía, y en YouTube como Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía, y a través de la vía cable nos encontramos a la altura del canal 25 como TV Estrella, hoy en compañía de nuestro hermano David Murcia, quien está en los controles principales en su proyección de programa de estudio Biblia Abierta. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios por su grande amor, por su cuidado, por su bendición para con cada uno de nosotros. Usted ahí en casita, ahí en familia, quien también ya se encuentra listo, preparado, más que dispuesto, con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su bolígrafo o con su lápiz, para poder hacer las notaciones pertinentes, y sobre todo con su mente y su corazón, dando espacio a la palabra de nuestro Dios expresada desde este programa. Así que hoy vamos a nuestra cuarta parte dentro de la serie establecida como Cosas Encubiertas, en parte 4, maravilloso estudio bíblico que hemos estado presentando a través de las exposiciones bíblicas. Ya íbamos 3 y hoy es la número 4, y seguro que usted está más que deseoso para poder conocer el desenlace o la exposición de esta cuarta parte. Más antes hemos de presentarnos delante de Dios a través de la oración. Y invitamos a que todos ahí en familia puedan tomar también su lugar en sus negocios, en su vehículo o con su dispositivo ahí personal e individual, pueda también ponerse en contacto con nuestro Dios y seguir por medio de esta oración. Y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias por la oportunidad que tenemos para poder presentarnos ahora a través de la pantalla, para que tu pueblo que ahora escucha, tu pueblo televidente, el auditorio de TV Estrella, Canal 25, ahora dispuesto, Dios, para recibir la enseñanza a través de este programa que nos permite. Eterno Dios, rogamos que cada uno ahí en familia, y que cada uno de los que ahora están en sintonía
puedan, oh Dios, encontrar con la luz de tu palabra una verdad, una información, algo que les lleve a la obediencia, que les haga reflexionar, que les haga meditar. Gracias, Padre, porque es posible a través de tu voluntad. Pero también rogamos que si alguno de los familiares o alguno de los televidentes ahora están pasando situaciones difíciles, momentos y circunstancias difíciles, le rogamos, oh Dios, que sea usted con ellos. Aquellos que están aclamando a ti por diversas situaciones, de igual manera nosotros nos sumamos a ellos y te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que bendiga su vida. De igual manera ahora te rogamos que el momento propicio por el cual nos dirigimos en este programa sea de mucha ayuda, tanto para los que están en tiempo real como para los que lo harán en horas más tarde. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, maravilloso el momento en el que ahora podemos compartir la enseñanza. Hoy, en nuestro estudio, Cosas Encubiertas, parte 4. Revise que a la luz de la Biblia hemos venido estudiando una serie o una exégesis de presentación, donde hemos hablado de cosas encubiertas, comenzando con la participación del rey Salomón en Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 4, cuando dijo que toda cosa encubierta saldrá a la luz o se manifestará o se traerá a juicio como una prueba contundente, como una prueba irrefutable, como la demostración o la evidencia en el juicio de Dios en el día final. Y bien, es de ahí que hemos partido y hemos ido a lo largo de la exposición de la palabra de nuestro Dios en la primera parte, mencionando personajes de la palabra de Dios, hombres y mujeres que se dieron a la tarea de guardar información, de colocar cosas bajo secretividad, de llevar las cosas a confidencialidad, y que quisieron privar de expresar o de manifestar lo que habían hecho, sea que se dedicaron a algo pecaminoso o sea algo que se quisieron guardar. Lo cierto es que aprendimos que independientemente de que lo quisieran guardar o no, eso trajo consecuencias, a más de consecuencias emocionales, a más de consecuencias morales, también trajo consecuencias de vergüenza o de pena, y trajo consecuencias también donde las familias empezaron a sufrir por el secreto o porque se colocó bajo secretividad o se ocultó. Esto lo aprendimos en la primera serie, pero también aprendimos que a más de ello tuvimos el momento de estudiar de cosas secretas que Dios en su voluntad ha querido que las guardemos. Es decir, Dios prefiere o dio la autorización para que se pudiera privar, para que se pudiera ocultar, para que se pudiera encubrir. Dentro de esas cosas cabe la aclaración o el recordatorio. Está la benevolencia, está también el ayuno, está la oración, el ayudar al prójimo. Son cosas que Dios autoriza que se oculten, es decir, que se tengan bajo secretividad, que si se hace o se entra en el ejercicio de estas cosas, se puedan hacer en secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esto es permitido hacerlo. Cada obediente, cada creyente, cada temeroso de Dios, si quiere ocultar algo o si tiene que ocultar algo, pues que sea la benevolencia o la ayuda a nuestro prójimo, que sea la oración o que sea el ayuno. Son cosas que no se pueden publicar, pero las que sí se pueden publicar y las que no deben estar bajo secretividad o las que no deben estar encubiertas, dentro de ellas tenemos estas. Pero cuando venimos ahora y pensamos cuáles sí hay que manifestar, dentro de ellas, en nuestro estudio también presentábamos el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que no puede estar oculto, tiene que estar a la luz, tiene que estar visible, tiene que estar a flor de piel, tiene que estar sobre la superficie. De igual manera, el confesar a Jesús delante de los hombres. Hablábamos esto en esa oportunidad, y luego juntamente con ello también mencionábamos que este precioso ministerio de la predicación del Evangelio y dar a conocer y confesar a Jesús deben ser la parte fundamental en la que cada uno de nosotros debe manifestarse y darse a conocer al mundo. Así que si hay algo que manifestar,
es esto, el precioso mensaje de salvación como ser el evangelio. Y juntamente con ello hablábamos en esa oportunidad también que parte de lo que no debemos ocultar, de lo que no debemos encubrir, de lo que debemos manifestar, decía el libro de Santiago, es la ofensa o las ofensas en relación con nuestro prójimo. No es momento para ocultarlo, sino más bien para venir e ir a nuestro prójimo y platicar de esa situación y poder entrar en una reconciliación y poder expresar o manifestar esa situación incómoda o esa ofensa que hay en nuestro corazón en relación con él. Es más bien el consejo bíblico. Note cómo Dios más bien dice que las ofensas sí debo confesarlas, mas sin embargo las otras partes son las que debo mantener encubierto. Y luego también culminábamos diciendo, solo a manera de retroalimentación, que parte de lo que no debe estar en secretividad o lo que no debe ser encubierto es el pecado. Y esto lo respaldábamos cuando visitábamos la primera carta de Juan, y nos decía que si hemos pecado, podemos venir a nuestro abogado, es decir, a Jesús, para confesar a él nuestro pecado y poder así, a raíz de la confesión o de la manifestación, dar a conocer la falta que tenemos con Dios. Si notamos entonces, aprendimos esa vez cuáles eran las cosas encubiertas, es decir, las que podríamos ocultar y las que no podíamos ocultar. Pero es así como ahora nos abordamos esta cuarta parte, porque la parte más importante es como Dios, es como combinamos la serie anterior, y es como Dios en realidad siendo dueño absoluto de la secretividad, según Deuteronomio 29:29, y dice que las cosas secretas le pertenecen a Él y solo a Él. Pero en esa secretividad Dios ha querido revelar, y parte de lo que ha querido revelar a los hombres, dice, es para nosotros y para nuestras generaciones para siempre. Así se lo dio a conocer a Israel, y así lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y parte de esa secretividad que Dios ha dado o a conocer, o nosotros los hombres se nos ha revelado, es su poder, según Romanos capítulo 1, su deidad, según también Romanos capítulo 1, son parte de lo que Dios ha querido revelar a nosotros, pero es muy secreto de Él. Pero juntamente con ello, también hablábamos de que el evangelio fue algo secreto en los siglos en Dios, según lo escrito por el apóstol Pablo a los Efesios, a los Romanos. Así que si nos damos cuenta, el evangelio, un mensaje tan ahora muy mencionado, pero en el principio, si notamos, fue un mensaje secreto, donde los ángeles quisieron participar y a los profetas solo se les dio a conocer en parte a través de la profecía, porque Dios quiso revelarlo para nosotros. Maravilloso mensaje que permaneció oculto en el tiempo de Dios. Y es así ahora como abordaremos en esa secuencia, y vamos a hablar de lo que Dios no ha querido revelar, secreto de Él, y que no ha querido revelar, pero que es la preocupación para usted y para mí, y que al rato ha sido el quebradero de cabeza de muchos hombres a lo largo de la humanidad. Son centenares y centenares de hombres y mujeres que se dedican al intelecto, que se dedican a la academia, que se dedican a la preparación intelectual, y eso es maravilloso. Felicidades por todos aquellos que se han dedicado al estudio y a la investigación. Mas sin embargo también es necesario entender, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, las cosas secretas de Dios son de Él, son propiedad de Él, y solamente que las quiera revelar nos la da. Mas sin embargo no está obligado, aunque usted y yo nos devanemos ahí en preguntas, nos devanemos en dudas, o no nos abandemos en las profundidades de la duda o del enojo. Lo cierto es que cuando hay asuntos que Dios no ha querido revelar, ni en su palabra, ni a los suyos, ni a los hombres y mujeres en el pasado, ni a los de ahora, es porque está en la sola potestad, en su soberanía, de mantenerlo bajo secretividad, en extrema confidencialidad. Y parte de ello me adelantaré a pronunciar. A nosotros los seres humanos nos preocupa, escuche esto, nos preocupa cómo es Dios.
¿Cómo es en realidad? ¿Cómo es Él? ¿Quién es el papá de Dios? ¿Quién es la fuente de Dios? O sea que, sabiendo que Él es toda fuente, pretendemos o creemos que hay detrás de Él otra fuente. Y que al rato hasta podemos tolerar que provenga Dios de otro origen y no que Él sea el origen. Note esto. Bien, los seres humanos tenemos grandes conflictos con esto. Y nos molestamos y nos sobresalta la duda cuando pensamos en la existencia de Dios. Y queremos que Dios responda a eso. ¿Sabe? No nos basta con interpretar muy bien Génesis capítulo 1. Sino que pensamos, ¿qué hay de Génesis 1 hacia atrás? Y yo tácitamente respondo. Sé que no es el espacio ahora, en otro momento nos ocuparemos. Pero respondo, antes del Génesis 1:1, Dios vivía en eternidad. Durante estuvo creando, igual era eterno. Aún después del juicio final, será eterno. Así que Dios siempre ha vivido en eternidad. A Él no le afecta el tiempo. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a la iglesia, le dice: hermanos, no ignoren esto. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Resumiendo esto es, el tiempo para Dios no cuenta. Dios solo ha sabido que ha vivido siempre en eternidad, independientemente de que nosotros como creación estemos contando el tiempo hasta en milésimas de segundos. Para Dios, como le puede parecer un día 1000 años, puede parecerle 1000 años como un día, y esto no le afecta en nada. Ahora bien, si no lo ha revelado, igual no nos sirve para salvación, ¿o sí? Ahora noten algo, nos preocupa también su regreso. Es preocupación que ha llevado a las masas por mucho tiempo. ¿Cuándo será la venida del Señor? Y han comenzado los hombres a establecer fechas y a establecer señalamientos y a establecer proyecciones y a colocar algunas predicciones. Lo cierto es que en esto malgastamos el tiempo. En vez de aprovecharlo en la preparación, en la espera, en la forma correcta de estar a la espera de nuestro Señor, comenzamos a cuestionar su regreso. Y es un asunto muy secreto de Dios, muy particular de Dios, que no ha querido compartirlo ni con los ángeles. Escuche esto. Pero acá vienen unos cuantos, sin el temor de ofender, pero sí por amor a la verdad, porque tampoco vamos a dejar que vayan por el mundo sin que alguien les diga que esa parte está fuera de contexto. El venir y decir y aproximarse a algunas fechas. La primera que he escuchado a lo largo de la historia es, en el año 1914 se dijo por primera vez que Jesús había venido invisible. Error cuando las escrituras dicen que todo ojo le verá. Mire qué interesante esto. Luego un poco más adelante con algunas otras apreciaciones. A lo mejor usted recuerda, ahí en el año 2000, todo el mundo, hubieron incluso muchas cosas fuera de control, porque se suponía que el año 2000 vendría. Luego un poco más adelante y empezaron a combinar ahí calendarios mayas con otras situaciones, y que en el año 2012, e incluso hoy por hoy, con todo lo que se está viviendo, con los acontecimientos y las revueltas de gobierno, más los asuntos de salud, entre otras situaciones, también se especula todo esto. Cuando la venida del Hijo del Hombre, es decir, cuando la venida del Hijo de Dios, siempre es de esperarlo. Tanto que ahora mismo, puede ser ese maravilloso momento. Ahora con 4:20 más 25 segundos puede llegar el Señor. Como puede ser ahora. Puede ser todo dentro de 20 años. ¿Y por qué no? Es porque no le ha parecido revelarlo. Y otra de las cosas que nos preocupan muchísimo, y es, ¿qué pasará con el juicio? ¿Qué iremos a hacer por la eternidad? ¿Qué pasará después de que se celebre el juicio? Y nos inquietamos porque no conocemos más. A muchos les parece hasta aburrido que vaya a ser por la eternidad junto a Dios. Muchos incluso de los que predicamos y entramos y ahondamos en esa
pregunta o en esa interrogante. Y muchos entonces, en vez de contentarse que ahora tendremos una vida junto a Dios por la eternidad, luego se cae a la preguntadera: ¿y qué vamos a hacer? Porque suponemos que lo más maravilloso hay todo de celebrar el juicio. Pero ¿y después del juicio es? Y es aquí cuando entonces volvemos a la preguntadera. Y no está mal. Lo que sí está mal es que vengamos y con nuestra forma ofendemos a Dios y le faltamos. Y así como esto, nos preguntamos tantas cosas. Que cuánto se estuvo para crear creación, que si es cierto que hubieron dinosaurios, que si es cierto que hubieron monstruos, y empezamos con todas esas cosas. Bien, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, las cosas secretas de Dios, escucha esto, están en la sola potestad de Dios. Son de Dios, son propiedad privada de Dios. Y las que ha querido revelar, bueno, que nos basta y nos sobre con esta parte. La que ha querido revelar, dice, nos la ha dado a conocer. Pero resulta que esas que ya me dio a conocer, yo no las quiero. Quiero las que no me ha dado a conocer. Cuando vida nos va a hacer falta. Cuando tiempo nos va a hacer falta para poder entender y conocer lo que ya nos reveló. Esto nos pasa como cuando leemos el libro de Juan. Dice, se pudieron haber escrito muchos libros, tanto que ni cabía en el mundo, dice Juan capítulo 20. Pero luego dice, pero las que se escribieron son suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros queremos más. Queremos saber qué pasó con Jesús del año de los 8 días de nacido a los 12. Porque como en la Biblia solo aparecen datos hasta la edad de los 8 días de nacido. Y de ahí no vuelve a aparecer datos hasta los 12. Bien, nos conformamos un poquito con los 12. Pero de ahí queremos saber qué de Jesús de los 12 años a los 30, que aparece ya iniciando su ministerio. Y como no encontramos datos, nos metemos a conflictos. Nos asalta la duda y comenzamos de nuevo. Cuando todavía no logramos ni interpretar ni esos pequeños detalles o vivencias o hechos o acontecimientos de Jesús. ¿Sabe? Bíblicamente hablando, es suficiente. Lo que tenemos es suficiente para creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué hacemos con tener más información? Si aún la que tenemos no la hemos digerido bien. Lo mismo sucede con los secretos de Dios. Queremos conocer si hay vida fuera de este planeta. ¿Y que por qué Dios no lo menciona en su palabra? Si no digerimos ni bien la vida aquí dentro del globo terráqueo. Entonces note que no sea eso, sino ahora mismo pensar que lo que Dios me ha dado es con el propósito de salvarme, el propósito de obedecer. Eso es lo que me dice la última parte del verso 29 de Deuteronomio. Dice, para que cumplas la ley. En aquel momento, para el pueblo de Israel así se le dijo. Para que cumplas la ley, es decir, lo que Dios quiere es obediencia con lo que te ha revelado. Y eso es lo que Dios está buscando ahora. Bien, por esa razón, quiero que vea conmigo, a la altura de las Escrituras, en el libro de Mateo, quiero confirmar esto que estoy diciendo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, palabras textuales de Jesús. Mateo capítulo 24, en el versículo 36, dice así. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 24, verso 36. Considerándole tienen leeré, esto es Biblia abierta, usted seguro que está siguiendo la lectura conmigo, y a su letra dice, Mateo 24, 36, y dice, pero el día, escuche esto, pero el día y la hora nadie sabe. Palabras textuales de Jesús. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La verdad que ni a seres celestiales, como en el caso de los ángeles, que están a nuestro servicio, pero que en condición de materia, porque están en condición celestial, nos llevan ventaja. Están ahí junto a Dios. Son parte en la eternidad con Dios, o han sido parte en la eternidad con Dios. Pero dice, a ellos no se les ha confiado
Note, ya vamos revisando dos cosas en ese estudio, en la palabra de Dios, que no se le han confiado a los ángeles. La participación en el evangelio no se les confió, porque a Dios le pareció bien que éramos nosotros. Pero también dice la hora, el regreso del Señor Jesús, tampoco se le ha confiado. Ese dato, esa fecha, solo la conserva y se conserva encubierta, secreta, el Padre. Y acá unos cuantos calentándonos la cabeza con tanto dato. Como vuelvo a repetir, ahora mismo puede ser la llegada de nuestro Salvador. Un poco más adelante, verso 44. Revise conmigo el verso 44, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Primero, en el verso 36, nadie sabe. ¿Qué tanto es nadie ahí? Ni aún los ángeles. Y según el verso 44, hablando a nosotros, dice, de llegar en el momento en que suceda o que acontezca, a la hora que no penséis. ¿Qué significa eso en el argot popular? ¿Cómo interpretamos esa expresión? Bien, a la hora que no penséis, es decir, cuando menos lo esperemos. En el momento propicio lo hará y es como decir, y le va a tomar por sorpresa. Ahí es cuando cobra vida entonces. Si juntamos junto a estas palabras, las palabras de Jesús cuando dijo como ladrón en la noche. Es decir, sin avisar, sin que se prepare nadie. Cierto es que vivimos momentos de cumplimiento porque, querramos o no, están en las Escrituras. Pero también Jesús dijo un dato muy importante. Dijo, mientras vivan en este mundo, tendréis aflicciones. Y el creyente debe saber que mientras viva en este mundo, siempre tendrá aflicciones. Pero junto al saber o junto al conocer que tendrá aflicciones, también debe saber que está a la espera del Hijo del Hombre, que está a la espera del Salvador. Así que, como puede venir en medio de una condición difícil o una situación difícil, como país, como mundo, puede venir también en un momento donde todo esté muy bien. Expresiones como las que mencionó Jesús, tales como cuando se diga paz y seguridad en la tierra, y el que ha de venir vendrá. Así que, si nos damos muy bien, lo que nos da a entender las Escrituras es que siempre hemos de estar preparados. Siempre hemos de estar listos. No como listos, no, listos tenemos que estar. Así lo entendió la iglesia en el primer siglo. Esa profecía así es que la vivía. Claro, nosotros también, como iglesia ahora, es la profecía que sabemos que está por cumplirse. Pero ¿cómo está? De acuerdo a nuestro estudio, ¿cómo está? Está como cosa encubierta. Está como asunto bajo secretividad. Está en propiedad de confidencialidad. No la ha revelado Dios. La maneja solo el Padre. Es una información que solo la maneja el Padre. Así lo dejó ver Jesús. Me gusta cómo Lucas proyecta esta parte de la que estamos hablando. Mateo y Lucas recogieron este dato. Pero mire cómo lo deja ver Lucas. Revise conmigo, a la luz de la Biblia. Lucas en el capítulo 12, verso 40. Lucas capítulo 12, verso 40. Considerando leeré. Usted sigue con nosotros. Para los que nos acaban de sintonizar, este es su programa de estudios bíblicos, Biblia Abierta. Con este es su servidor Jonathan Mejía, quien ahora está llevando la cuarta parte de estudio bajo el título Cosas Encubiertas, parte 4.
Y estamos hablando de que dentro de lo encubierto que Dios tiene es la fecha del regreso de su Hijo. No la ha querido manifestar ni a los ángeles, decía Mateo. Luego a la hora que no pensemos. Pero luego mire cómo lo dice Lucas. Dice en el capítulo 12, en el verso 40. Considerándole tienen, dice así: vosotros pues estad también preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora a la hora que no pensemos. Y ahí es la respuesta. Es como decir, ni cuenta nos vamos a dar, pero no es porque va a venir y no vamos a verlo, sino como la expresión en Hebreos, en un abrir y cerrar de ojos. Unos haciendo una cosa y otros otra, y lo tenemos. Inesperadamente, de repente, sí a sabiendas que su regreso estaba por venir. Pero el asunto es que a la hora que no pensemos. Así que dejemos de estar pensando ya en una hora. En una hora. No digamos en un día y hasta en un año. ¿Sabe? Perdemos el tiempo. En realidad es una perdedera de tiempo estar indagando y proponiendo y posponiendo y dando fechas y decir que hubo un mal cálculo, no sé de qué cosa, pero que luego es la otra. Si aún en el año 70, para el tiempo de la destrucción de Jerusalén, Jesús les dijo que una de las cosas que iban a acontecer era que se iba a hablar de la llegada de muchos Cristos. Y que ahí está el Cristo, y que ahí el Mesías, y que salgan por este lado, y que vayan hacia allá. No les crean. Oiga, ya para la altura del primer siglo, en el año 70. Para nuestro tiempo han pasado 20 siglos. Hemos escuchado a lo largo de la historia muchas cosas de estas. Jesús no es el culpable de que muchos hombres se hayan inventado fechas. Y a veces es el que se la sale ganando. Jesús no es el culpable que los hombres se levanten con horas y con días y dando fechas y años en los que va a venir y no venga. No, al fiel y verdadero, que no le sirva eso como distracción o como para que desvíe su fe o su obediencia. No, todo lo contrario, más bien que sirva para afirmar que Jesús está en lo correcto. Él no lo dijo. Lo que más bien dijo es: mi Padre no se lo ha confiado ni a los ángeles. Así que es un asunto meramente secreto de Dios, que Dios no ha querido revelar ni compartir con nadie. Se cumple entonces lo que dijo Deuteronomio 29:29. ¿Qué más dentro de ello? El cómo es Él. ¿Cómo será? ¿Cómo se ve? Son las preguntas que nos surgen. Porque claro, a muchos no les llena, no les conforma, no les satisface lo que ya Dios quiso revelar o lo que Dios ya reveló a Juan en la primera carta. Revise conmigo, primera de Juan, capítulo 3. Considéralo conmigo a la luz de la Biblia. Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, antes de llegar a Judas, mucho antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, específicamente del verso 2 en delante. Mire cómo dice. Primera de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Miren, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, es decir, no se ha declarado, no se ha dado a conocer, no ha salido lo encubierto, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, no sé cómo está escrito la palabra Él ahí, está como pronombre. Mire, que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando Dios se manifieste, se revele, se presente, seremos semejantes a Él. ¿Quién es Él? Dios.
porque le veremos, escuche esto, porque le veremos tal como Él es. La promesa es esta. La parte de la revelación, la parte descubierta o la parte secreta revela algo. Y para mí eso debe ser suficiente. Ese es el asunto. No es suficiente. Humanamente hablando, no es suficiente. Y entonces es cuando entro en problemas. Dice, ahora sabemos que somos hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, le dijo el Espíritu Santo a Juan, cuando Él se manifieste, le veremos, escuche esto, le veremos tal como Él es, exactamente como es Dios. El asunto es que se me hace muy eterno, muy lejos. La verdad quiero ahora. Debo entender que esto es meramente un asunto de Dios, secreto de Dios. ¿Por qué queremos conocer su rostro o saber su rostro? ¿Por qué queremos esa descripción así de su anatomía divina, de su anatomía celestial? ¿Por qué queremos esa? Si nos ha dado a conocer asuntos secretos de Él mucho más allá de su apariencia divina. ¿Como cuál? Como la que estudiamos en la posición número 2. ¿Sí? Su poder era algo invisible de Dios. Su deidad, algo invisible de Dios. Y lo ha dado a conocer. El evangelio, un plan encubierto por mucho tiempo. Dice la Escritura, de los siglos en Dios, dice. Pero a nosotros nos preocupa el no saber cómo es Él. No, si aún en el caso de Cristo. ¿Sí recuerda la primera carta a los Corintios, verdad? Cuando se les escribió al respecto. Aún en el caso de Cristo, no el de Dios, sino el de Cristo. En el de Dios refiriéndose a todo lo que lo compone, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo en la persona de Cristo, el apóstol Pablo dijo algo a los Corintios. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. Y si lo hablamos de acuerdo a Isaías, que nos da una ligera descripción, dice, en el cual no iba a haber, lo dijo en calidad de profecía, no iba a haber ni hermosura, ni parecer, ni cosa semejante, hablando humanamente o físicamente hablando. Así que no tenemos una idea exacta. Y por no tener una idea exacta, entonces venimos nosotros y queremos que esto, que es un asunto muy secreto de Dios, que esta parte que Dios tiene en encubierto, nosotros queremos que nos la revele. Y cuando no nos vemos en que encontramos esa parte revelada, entonces caemos a juzgar y a cuestionar a Dios y a ir más allá de donde nos corresponde, olvidando que los asuntos secretos le pertenecen a Dios y que solamente lo que Él ha querido revelar debe bastarnos. Hablando de el regreso de su Hijo, es un asunto que no ha querido revelar. Y hablando de su anatomía divina, por ponerle un nombre, o de cómo es Él, de sus rasgos, de su apariencia o su aspecto, es algo que está en calidad de promesa, solo diciendo, el día que Él se manifieste, lo vamos a conocer tal como Él es, no nos va a ocultar nada. Y tiene sentido, hermano mío, tiene lógica. Amado oyente y televidente, tiene sentido. Esta materia, este cuerpo, no resiste, no puede colocarse frente a la verdadera forma o ser de Dios. No toleraría. Como decimos comúnmente, no aguanta. Este cuerpo no.
tiene que ser hasta después de que Él nos dé el cuerpo que aguanta o que tolera o que soporta su presencia. Por eso es que el verso 2 dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primero nos convertiremos en un cuerpo semejante al de Él. Este se iba a aguantar, este se iba a tolerar, este se iba a soportar. Es demasiada maravilla nuestro Dios, que no toleraría este cuerpo. Estos ojos no pueden ver esa gloria. No sé, quisiera encontrar la frase que más nos explique. Ahora mismo estoy recordando la de Pablo cuando dice, refiriéndose a Él como la luz inaccesible. No sé si puede sacar una deducción de ahí, pero que no nos quite la paz, que no nos ponga en duda, que no nos haga empezar a cuestionar a nuestro Dios, simplemente porque no tenemos descripción de cómo es. Es el error más grande. Sería retroceder. Va a haber un momento, está prometido, como el primer punto también está prometido, que no nos sobresalte la duda. Porque así como estos 2 puntos, hay muchos más que nos colocan en una situación vulnerable. Cuando tenemos mucha palabra de Dios para poder profundizar y navegar en ello. Pero ¿por qué incomodarnos de no saber la fecha en la que nació? No, si no cuenta el tiempo para Él. 2 Pedro 3:8 dice: no ignoréis, hermanos, para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué celebrarle el cumpleaños? ¿Por qué ¿cuál es el interés de saber la fecha? Y aunque así es, la humanidad ha ido. Y sabe, no hay más que aproximaciones. Pero no es algo que en realidad tenga un gran peso. Tiene más peso celebrar su muerte, su sepultura y su resurrección a través del evangelio, a través de la obediencia. Y esto sí me ha pedido que lo celebre, que lo traiga a memoria. Es más, me dicen las escrituras, cada primer día de la semana la iglesia está convocada a celebrar cada domingo o cada primer día de la semana el sacrificio de Cristo. ¿Le interesa más a Cristo que celebremos su muerte? Porque es hablar de un triunfo, es hablar de una victoria. ¿A que le celebremos su fecha de nacimiento? Pero nos inquieta ese secreto. Como también nos inquieta el secreto de ¿y cuánto tiempo se tuvo para crear? ¿Sabe? Hay tantas cosas. Y está bien que investiguemos y profundicemos. Pero no como quien va a cuestionar o a poner en duda o en tela de juicio la existencia de Dios. Sino más bien que a partir de lo creado, como le dijo el apóstol Pablo a los romanos, puede encontrar la grandeza de nuestro Dios en las cosas hechas, dice. Para ver que Dios en lo creado ha dejado su evidencia inexcusable. Ese debe ser el propósito. ¿Saben? Cuando pensamos en estos asuntos secretos de Dios y que no nos ha dado y que no se nos es dado a conocer o revelado por su palabra o por los que Dios utilizó hasta llegar a lo completo como las Escrituras, estaba actuando en su absoluta soberanía, en su absoluta potestad. Es Dios. Así que no le incomoda que usted o yo lo pongamos en duda. La verdad no dejará de ser Dios.
Los afectados seremos nosotros porque no creceremos, no avanzaremos, no nos desarrollaremos si nos estancamos en el momento donde ya no estamos encontrando las respuestas. Cuando tenemos mucha más materia por descubrir, por digerir. Es maravilloso que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia a través de Jesucristo. Y que sea en Él en que encontremos toda aquella evidencia, toda aquella prueba que nos lleve más cerca de Él a través de la obediencia. Amado hermano, Dios tiene cosas encubiertas que dio a conocer. Y qué bien que usted y yo participemos de ella. Felicidades, disfrutemos, conozcamos muy bien lo que nos ha revelado. Pero también Dios tiene cosas encubiertas que no ha querido dar a conocer y que son nuestra pregunta ahora, que son las interrogantes que nos hacemos. Llegará su momento en que lo dará a conocer. ¿Sabe? Tendremos vida por la eternidad para comprender o para entender por qué así. Pero que no nos quite nuestra paz, que no nos quite el deseo de servir, de obedecer, de amarlo, de vivir para Él y por Él. Que no nos quite ese deseo y que otros no nos pongan en duda. Simplemente es un asunto que Dios quiere mantener, tendrá sus razones. Pero también las que ha querido revelar son más que suficientes. Su poder, su deidad y su mensaje de salvación como ser el Evangelio. Ese misterio escondido por siglos en Dios. Ya lo demás tendrá su respuesta. Pero por ahora, que nos ocupe proyectar todo aquello que está revelado en su palabra. Por lo largo y ancho de este mundo. Vayámonos con lo revelado, dándolo a conocer incluso a aquellos que todavía no han alcanzado el beneficio de escuchar un mensaje de Dios. Le invito desde ahora para que nos sintonice en nuestra quinta exposición, nuestra quinta parte de Cosas Encubiertas, quinta parte, para concluir esta nuestra serie que iniciamos hace 4 exposiciones atrás. Mas sin embargo, es mi deseo delante de Dios que le ayude a reflexionar la enseñanza, que le haga meditar, replantearse y ajustarse a la vida cristiana. En cuanto le abona el conocer estas grandes verdades acerca de cosas encubiertas, puede comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas de este estudio de programación. Mientras tanto, podemos apreciar un segmento de la Biblia en 60 segundos mientras usted se comunica con nosotros. Son los fariseos y saduceos en 60 segundos. Los evangelios hablan de 2 grupos religiosos de mucha influencia en los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo muy nacionalista dentro del judaísmo. Basaban su piedad en las tradiciones de sus maestros acerca de la ley de Moisés. Históricamente, muchos eran fieles y admirables, pero en los tiempos de Jesús, muchos fariseos eran hipócritas, legalistas, que se consideraban mejores que los demás. Los saduceos se apegaban más a las enseñanzas del día, rechazando todo lo sobrenatural, como ángeles y la resurrección. Tenían mucho poder político y gran estatus socioeconómico. Lo que no tenían era interés en el Mesías.
Son los fariseos y los saduceos en 60 segundos. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiantes son tus penas y tu ser no puede más, hay un amigo que te quiere rescatar. Muy bien, gracias a nuestros hermanos que se comunican con nosotros para poder agradecer a nuestro Dios por la forma en la que nos bendice a través de la transmisión de este programa. Agradecidos hermanos y amigos, familias ahí que se encuentran concentradas escuchando el precioso mensaje de nuestro Dios. Gracias por apreciar y llevar la secuencia. Esa es la ventaja de tener estudios bíblicos en forma de serie. Hoy abordando cosas encubiertas, parte 4. Le invitamos para que también pueda sintonizarnos en el próximo estudio con Cosas Encubiertas, parte 5, donde concluiremos esta nuestra exposición. Pero saludamos a nuestros hermanos, dice nuestra hermana Patti Rivera, hasta quien nos sintoniza vía Facebook desde el país de Costa Rica, San José de Costa Rica. Nuestra hermana Emma Pérez desde Arenal Lloro también vía Facebook. Nuestro hermano Ever Agurcia. De igual manera dice nuestra hermana Gabriela Aguilar, nuestro hermano Donay López, nuestra hermana Dilia Alvarado, de igual manera nuestra hermana Dariela Isabel Villeda, nuestra hermana Daira Romero y nuestra hermana Elsa Mariela Núñez, quien también está en sintonía de este programa. Agradecidos con todos ustedes. De igual manera nuestros hermanos que también vía vía WhatsApp, dice: bendiciones hermanos desde Florida, Copán. También hasta la familia, estamos toda la familia aquí en Torrecilla. Bien, gracias a nuestros hermanos. De igual manera ahí enviamos un saludo a nuestra hermana Juanita, quien siempre está en sintonía también, nuestra hermana Amanda y nuestro hermano Edgardo, nuestra hermana Albita, hasta Torrecilla, Albita Santa María, hasta Torrecilla, La Jiguacopán. También a mi familia, mi amada esposa Yulisa García y mis hijos Leonardo y Aarón. La Iglesia de Cristo en La Jigua les saluda, y la Iglesia de Cristo en la región de Occidente en el país de Honduras. Así a usted también que nos sintoniza fuera de las fronteras de nuestro país. Gracias por estar al pendiente de su programa de estudios bíblicos con la finalidad de que pueda servir para beneficiar sus vidas en Cristo. Esperamos en Dios que nos conceda la oportunidad de poder abordar la quinta parte de esta exposición bíblica y poder volver a estudiar su palabra para ayudarnos y formarnos en el aprovechamiento espiritual para nuestras vidas en Cristo. Es mi deseo delante de Dios que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia. Reino a construir. Farara, fa, 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 farara, farara, fa, 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 fa. No rechaces su llamado, no desprecies su amistad. En la cruz te está mirando para darte libertad. Búscale, Él es vida verdadera, es amor, es amistad. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Ahora tener internet no es un lujo, es una necesidad.
porque recibimos clases por videoconferencia. Nos toca hacer pagos y teletrabajos en línea. Además, nos sirve para entretenernos, porque nos gusta whatsappear, tiktokear y facebookear. Y